Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, otra noche de Sex Med Sex. Voy a ir fijando el tema. Otro viernes. Volvimos. Sí, es lo que iba a decir. Nos estaban reclamando un poquito volver los viernes. Nos habíamos tomado unos días de vacaciones. Bueno, hoy estamos con un tema picante, un tema lindo para charlar un viernes. Tema picante, pero aparte porque seguro que muchos de los que se van a conectar hoy, o casi todos en algún momento han vivido alguna de estas situaciones, ¿no? Sí, bueno, un tema, un tema muy común porque es más lo que ocurre, es más la realidad que lo que se cuenta, que lo que se habla. Sí, inclusive hay estudios científicos que se han hecho al respecto para comprender el tema, ¿eh? No, sí, no te creas que es un tema así al azar. Precisamente los estudios están hechos, se hicieron porque no todas las personas admiten haber tenido una affair en el trabajo, no admiten haber tenido sexo en horas de trabajo, no admiten haber tenido sexo en lugares de trabajo, y lo que sí admite la mayoría de la gente, porque es obvio y entonces no les queda otra, es que existe un gran porcentaje de la población que hace su pareja con compañeros de trabajo, porque partimos de una base fundamental, que es el tiempo que lleva una persona en el trabajo, el tiempo que uno está en el trabajo, el tiempo que uno comparte con otras personas. Claro. En horarios de trabajo. Sí, bueno, ahora vamos a ahondar un poco más en eso. Hoy en la historia les estábamos preguntando alguna experiencia que quisieran compartir. Siempre me la contó un amigo, por claro, supuesto. No, nunca. Son experiencias que siempre las cuenta otro. No es conveniente contar las experiencias propias. Bueno, a partir de ahí, como decía recién, que se han hecho estos trabajos Claro. científicos que buscan confidencialidad, de tal manera que la gente de alguna manera decida, dada la confidencialidad precisamente, poder contar esas experiencias que han tenido en sus trabajos. Y hay varios comentarios que hicieron que todavía no pude publicar en la historia y que después voy a publicar, que después si querés más o menos te cuento algunos, pero debe ser muy... hay un comentario por ahí que leía recién hace un ratito que decía que durante varios años se acostó con la secretaria de su papá. Ah, mirá, qué interesante. Sí, la secretaria de un amigo suele ser también un factor de atracción sexual. Sí. Nos dicen por ahí, Guardia presente nuevamente y gracias por los libros, fue uno de los ganadores del último sorteo. Muy bien. Qué suerte que ganaron. De los libros de Flor Bonelli. Qué suerte que ganó gente del hospital, porque si no después en los pasillos me reclaman. Acordate de los saludos de siempre, el equipo de anestesia que siempre está ahí del otro lado. Espero que nuestra ausencia de 3 semanas no tuvimos en los vivos. Bueno, necesitábamos un descansito y tuvimos mucha tarea, muchas cosas por hacer durante estas 3 semanas. En el medio de todo eso tuve que hacer todo un trabajo de producción con el grande de Marcos, que me ayudó a hacer toda la producción y todo esto sin que vos te enteraras y que todos nuestros amigos estuvieran haciendo complicidad. Todos nuestros amigos haciendo complicidad para hacer el maldito video. Muy lindo video, muy emotivo. Hermoso. Así que bueno, fue todo un trabajito, pero bueno, en el medio de todo eso también pasamos por varias cosas que nos tuvieron bastante ajetreados, así que personales y laborales. Sí, bueno, el verano en Mar del Plata siempre genera algún trabajo extra, estamos saliendo de alguna manera, aunque no sea real lo que estoy diciendo, para la gente sí, estamos saliendo un poquito de esta cuarentena eterna que comenzó en marzo del año pasado y la gente se ha abocado nuevamente a hacerse sus controles, a hacerse sus estudios, a los hospitales. La verdad que los horarios de trabajo se han extendido. En el hospital hemos tenido un aumento importante en el número de cirugías, bueno, que a nosotros nos viene muy bien, pero
pero Sí, que bueno, también dentro de lo que es de alguna manera nos hizo salir de un ritmo que veníamos teniendo ya hacía meses. Claro, bueno, dentro de lo que es el ritmo de lo laboral social, yo estoy volviendo a retomar todo lo que es las columnas de radio. De a poco empiezo a moverme un poco más en los medios, sobre todo, principalmente de Mar del Plata, y eso también Claro, implica todo un trabajo, porque uno no va a la radio sin haber preparado un tema, lo mismo que hacemos hoy. Hoy vamos a estar hablando para el público que se va sumando sobre sexualidad y trabajo o sexo en los ambientes laborales y cómo todo esto sucede. sí, sí, inclusive ya podemos ir a las entrevistas radiales o en ese ámbito que antes era todo vía Claro, Zoom, el vía día de hoy lo hacemos teléfono. de manera presencial, inclusive el martes voy a estar nuevamente en la columna de FM Faro a las Ujú. 9:30 de la noche. Eso después lo vamos a publicar, así que es algo que no se preocupen que Ya no se van a publicamos, perder de nada. te hicimos una publicación sobre Sí, una entrevista anterior que te y hicieron por en ahí nos el... dicen muy buena imagen, tenemos nuevo estudio de grabación, estamos Tenemos un nuevo equipo de sonido, tenemos nuevo equipo de un par de sonido, cositas nuevas, también hemos trabajado en eso. iluminación. Bueno, te decía en algún momento tenemos que hablar de lo que estuvieron publicando en las ¿Cuál historias. es el tema de hoy? Está preguntando alguien ahí. No, no se puede fijar en Sí, Facebook. yo lo fijé, lo que pasa que probablemente se ve el tema desde afuera en Ah, Facebook y no se ve el título abajo. bien, el tema de sexualidad y trabajo Sí, tiene que ver señor. con todo lo que tiene que ver con la sexualidad en horarios de trabajo y Sí, con compañeros de trabajo. y en todo lo que es el ambiente laboral y cómo Ambiente esto laboral. influye dentro de la sexualidad, de las relaciones personales, de las relaciones de pareja, ¿por qué no también? De las posibles relaciones de pareja. Por ahí nos saludan inclusive compañeros de trabajo. No, no. Bueno, es bueno que saluden y nada más, que no hagan más comentarios. Bueno, perdón, Vamos. nosotros somos compañeros de trabajo. Siguiendo, somos compañeros de trabajo y hemos comenzado como compañeros de trabajo también. Pero bueno, es una historia muy larga, no Es es un momento de una contarla. historia como tantas de gente que ha empezado como compañeros de trabajo y bueno, tanto hablar de sexo en nuestro caso, pero Bueno, en otros no sé cómo habrá sido. Bien. che, que el estudio de grabación es en la casa de mamá y papá. Sí, sí, no, pero por las dudas me encerré en la pieza. Bien. Bien, volvamos al tema. También estuvimos haciendo otras cosas, no es que Epa, hemos abandonado oiga. a la página de SexMedSex. Les cuento que hemos pasado, ya estamos en los 1200 suscriptores en YouTube. Sí, cerca de los 1200 suscriptores en YouTube. Eso nos dio un cambio Un también lindo, sí, un lindo empujón en ese canal. en esa plataforma. Sí, señor. Seguimos mejorando los videos. También hemos empezado a trabajar durante estas semanas en lo que van a ser las agendas de volver al ciclo de entrevistas. Y estamos en tratativas y pensando con quiénes vamos a hacer entrevistas y sobre qué temas. Bien, y lo otro que se viene es toda la temporada, vamos a decirlo así, siempre de marzo hasta noviembre, viene toda la temporada de congresos, entonces Claro, también empieza tenemos que preparar eso. toda la actividad científica. La semana pasada estuvimos, bueno, en este caso estuve yo grabando para un laboratorio, una cápsula, lo llaman así, sobre sexualidad, sobre terapia sexual en pacientes con bloqueo androgénico, que estuvo muy interesante y Sí, que señor. pronto saldrá al aire y los compartiremos también con ustedes. O sea que, si bien no estuvimos haciendo nuestro programa de los viernes porque llegábamos un poquito cansados, porque siempre teníamos una excusa para hacer otra cosa el viernes a la noche, a pesar de todo eso, Bueno, estuvimos trabajando por SexMedSex y la verdad que el dispositivo SexMedSex, médico y psicóloga sexóloga, funciona cada vez más, cada vez nos piden más, cada vez nos reclaman. Sí, y hay cosas que todavía no puedo decir. ¿Te acordás que yo estuve mandando un mensaje por estos días y estoy esperando que me devuelvan la información?
desde allá, desde el viejo continente. Bien. Ya veremos cómo sale eso tenemos también. algunas propuestas desde España, así es todo lo que voy a decir. Es todo lo que voy a decir. Así que bueno, pero bueno, hoy nuevamente nos encontramos. El tema de hoy es, yo te digo que ya de por sí las confesiones que empezaron a hacer, no llegué a repostear todo en la historia. Las confesiones son coincidentes con lo que... con lo que se dice el respecto material a lo que es la científico, con lo sexualidad. que el material Claro. científico ha A ver, detectado, ¿no? Entiéndase por material científico, como este fenómeno de las relaciones, tanto casuales como de pareja que inician en el ambiente laboral, son tan frecuentes y ha habido tantas teorías al respecto, se han empezado a hacer estudios en diferentes países, en diferentes situaciones, sobre diferentes teorías. Inclusive esto también ha abierto nuevas posibilidades y nuevas puertas dentro del ambiente de lo laboral, de la psicología laboral, de pensar en el bienestar del empleado. Propuestas para una empresa futuras, más... para una empresa más abierta. Claro, que admita un poco más esto de la sexualidad dentro de la empresa y que de alguna manera sirva, de alguna manera incluso se estimule las relaciones interpersonales dentro de una empresa, porque se ha descubierto, se ha llegado a la conclusión con estos estudios de que estas relaciones interpersonales favorecen el desempeño laboral después de sus empleados y son beneficiosos para las empresas. Durante muchos años muchas empresas decían que se líen, como dicen los gallegos. Se han liado. Que se líen los empleados, trae problemas a la empresa. Y sí. En algunos lugares incluso lo prohibían. En un principio, por eso, de hecho, el día de hoy todavía hay muchas empresas que dentro del contrato de trabajo dejan una cláusula donde explicitan que no estaría permitido las relaciones íntimas entre compañeros de trabajo, ¿sí? Porque en algún punto, alguna vez, se pensó que si dos personas se relacionaban dentro del ambiente laboral, esto podía llegar a ser contraproducente para la efectividad y la productividad en el ambiente laboral, ¿sí? Exactamente. Y para la empresa. Aparentemente este concepto está cambiando un poquito. Claro, sobre todo porque a través de la ciencia y de los diferentes estudios que se han hecho, lo que se está descubriendo es que inclusive tener una relación con alguien de tu trabajo, tener una relación con tu compañero de trabajo, mejora la productividad. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Incluso dice que mejora las ganas o el deseo de ir a trabajar, el deseo de llegar a horario, el deseo de estar en el trabajo, porque hay como una motivación extra, exactamente, para estar allí. Incluso relacionarse de manera íntima con un compañero de trabajo mejora la productividad y la motivación. Yo te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Te voy a decir una sola palabra. Sex med sex. Bueno, pero... Porque de alguna manera... No es bueno manera... ponerse uno mismo como ejemplo. No, pero a ver, ¿por qué lo pongo como un ejemplo hoy? Lo pongo como un ejemplo porque termina siendo, como por ahí dicen, un incentivo. Nosotros pasamos muchas horas juntos y estamos varias horas charlando sobre estas cosas y pensando en cuál puede ser el tema del que podemos hablar o qué podemos elaborar para un congreso. Y estamos motivados e independientemente de eso tenemos una vida personal. Por ejemplo, en nuestro caso, en una vida de pareja, tenemos una vida personal en la que de repente, qué sé yo, estamos cenando, hablamos un poco de nuestro día. Mira, acá hay algunos comentarios. Mira, quiero primero hacer una aclaración porque alguien pregunta, ¿y qué es un bloqueo androgénico? Claro, sí, señor. A veces yo digo cosas demasiado en forma automática y a veces está bien que hay que hacer aclaraciones. Bloqueo androgénico es un tipo de tratamiento que se utiliza sobre todo para el cáncer de próstata, donde lo que hay que hacer es abolir todo lo que son los andrógenos, las hormonas sexuales masculinas, que de alguna manera de esto se alimenta el tumor. Y al disminuir, abolir
los niveles de hormonas sexuales masculinas, trae disfunción sexual en ese varón. Y bueno, nosotros de alguna manera trabajamos con ese varón y su pareja para que recupere su vida sexual satisfactoria, ¿no? Bien, y dice Cintia también, yo soy militar, dice, Y los familiares y relaciones no están permitidas en el mismo destino u oficina, te cambian de lugar. Bueno, siempre la actividad militar se caracterizó por lo conservadora. Entonces, sí, señor. Los cambios en la vida militar siempre han sido un poquito más lentos que en la sociedad en general. Sí, pero Así que además siempre ha sido también una tiene que sociedad ver, conservadora. pero además también tiene que ver con que dentro del ambiente de lo militar el soldado no tiene que distraerse, siempre fue una idea desde ese punto de vista, más allá del trabajo de oficina, del destino, siempre se partió de la idea de que el soldado no puede distraerse. Bueno, y también se preocupó durante mucho tiempo sobre el sexo del soldado, sobre la actividad sexual Sí, del señor. soldado varón, del soldado verdaderamente. Porque, Vos hablás del soldado que va a la guerra. Dice Cintia Falcón, ella es militar, por lo tanto, acá estamos hablando del caso de una mujer. Pero en el caso de los varones, siempre Vos estás hablando del que va al frente de batalla. los militares siempre estuvieron muy preocupados, incluso los burdeles y prostíbulos cerca de los cuarteles ha sido algo que fue sostenido durante muchos años por la dirigencia militar como algo bueno para que de alguna manera descargue cierta, claro, pero fíjate cierta que, tensión el militar. Pero fíjate que hablamos de una relación ocasional. Y si dos personas dentro de un mismo pelotón, por así decir, no sé, yo estoy diciéndolo como me sale, pero no sé si es correcto decirlo, ya tendrían una relación de otro tipo. Por eso te hablo de la no distracción del militar, del soldado, ¿no? Es para que no termine tirándose con los platos. Voy a decir una sola cosa antes de seguir. Bueno, por ahí nos dicen sexo en el trabajo, qué lindo. Eso que están haciendo ahí en Instagram, de apretar ese corazoncito que tienen ahí abajo, le avisa a cada vez más gente que estamos conectados transmitiendo en vivo. Así que todos los que estén ahí les voy a pedir que sigan tocando ese corazoncito para que cada vez más gente se entere que estamos conectados. Lo que pasa es que, bueno, en el ambiente de la milicia siempre hubo determinadas reglas bastante más rígidas que en otros ambientes laborales. Las reglas son mucho más difíciles de cambiar, en general, siempre. Claro, y debe tener una razón de ser. Ahí desconozco, pero probablemente Cintia nos pueda ayudar con eso. Pero con respecto al sexo siempre fueron muy particulares, por eso digo, claro, por eso te hablo de la relación ocasional con... Por un lado siempre estuvieron muy preocupados por el sexo entre los soldados, y por otro lado también muy preocupados porque de alguna manera tengan ellos su descarga sexual, sí, porque señor. de eso les favorecía el estado físico y mental, afirmaban ellos, del soldado. Pero bueno, el sexo entre compañeros de trabajo tiene una base científica. Te estás macheteando. Me estoy macheteando porque te acordás que hoy hablábamos de... A ver, el sexo entre compañeros de trabajo, ya sea casual, ya sea una aventura, ya sea una fantasía... Es mentira eso. Vamos. Es mentira, ya sea una aventura, ya sea algo que termine en una relación de pareja. Nadie tiene sexo con los compañeros de trabajo. Levante la mano el que nunca tuvo sexo con un compañero de trabajo, por favor. O una fantasía, o se masturbó pensando en un compañero de trabajo o compañera de trabajo. No diga eso, que no son las 10 todavía. No, ya pasamos las 10. Bueno, podemos hablar de masturbación. Ya finalizó el horario de protección al menor. Sí, había un número extraordinario que había leído por ahí, algo así como que el 83%, 85% había tenido alguna vez alguna relación con un compañero de trabajo. Mira, hay estudios que demuestran que las hormonas están disparadas entre las 4 paredes de las oficinas. Uno se llevó a cabo por Sleep Zoo, que es una... No sé, sí. Una agencia que suelen hacer encuestas en Estados Unidos,
entre más de 2.000 personas americanas encuestadas, llegó a la conclusión de que el 60% había soñado con tener relaciones sexuales con algún compañero. Otra encuesta realizada con más de 2.500 personas por Business Insider reveló que un 54% había tenido sexo con un compañero de trabajo. 54 en esa encuesta. En esa encuesta de 2.500 personas. He visto otras encuestas donde incluso el porcentaje es mayor. Pero bueno, es lógico porque, sobre todo es lógico por la cantidad de horas que uno le dedica al trabajo. Uno está más tiempo a veces con sus compañeros de trabajo que con su propia familia. Claro, eso es lo que explica la ciencia. ¿Por qué uno es más probable que termine teniendo una relación con una persona con la que trabaja que en cualquier otro ámbito? Esto es psicología pura. Lo que dicen la mayoría de los expertos es que la cantidad de horas necesarias para poder conectar con una persona es por lo menos de 200 horas. Y si nos vamos al tiempo en el que uno está trabajando, si tiene un trabajo de 8 horas, estamos hablando de cerca de 1.600 horas, 1.680 horas que uno está trabajando. ¿Por cada cuánto? Al mes. Bueno, si son 8 horas de trabajo, 200 horas en un mes, ya cumplís las 200 horas para tener algo. Por eso. Entonces, en todo este tiempo, ¿sí? Lo que sucede es que es fácil, porque uno, qué sé yo, llega el momento del descanso y nos tomamos un cafecito, o nos tomamos una gaseosa, o vamos al Star. Lo que vos solés decir del café. Lo que yo siempre suelo decir, ¿no? Cuando hablo de cuando alguien me invita a tomar un café, una cerveza, o me invita a cenar, un café no es solamente un café. Un café es invertir tiempo de mi vida en conocer a esa persona, en hablar con esa persona, porque no me voy a tomar el café sin hablar, no me voy a tomar esa cerveza sin hablar. Es tiempo de mi vida que yo estoy invirtiendo y que decido que el otro sea quien ocupa ese tiempo mientras nos tomamos el café. ¿Sí? Por ahí nos dice la licenciada Alina Regalini, la hermana de Analía Regalini, es lógico porque uno ama lo cercano, lo lejano no se conoce. Claro, esa relación de cercanía que se da dentro de un ambiente laboral, donde compartimos inclusive el bienestar, el malestar, lo bien que la pasamos o lo mal que la pasamos en el trabajo, en lo difícil que es pasar por esto, o en lo fácil, o en lo agradable que ha sido el día, o en lo satisfactoria que pudo haber salido una cirugía, por ejemplo, o en lo satisfactorio que puede ser trabajar en una terapia sexual, por ejemplo. Te doy un ejemplo de cosas que por ahí hemos vivido nosotros, lo satisfactorio que es poder lograr que una pareja pueda volver a obtener el bienestar sexual y el placer sexual. Son cosas que al fin y al cabo nos unen. Y dentro de esta cuestión uno empieza a compartir información personal. Sí, también es cierto que hay mecanismos, medios hoy en día que hace que la comunicación, incluso entre compañeros de trabajo, sea mucho más fluida de lo que era en otros tiempos, e incluso hasta menos personal, menos cara a cara, como por ejemplo chat internos o mecanismos de comunicación. Claro, todo lo que es la intranet dentro de un sistema de trabajo. Hay muchas oficinas, por ejemplo, hay muchas empresas e instituciones que tienen una intranet. Esto quiere decir que tienen todo un servicio conectado en red, donde, por ejemplo, los empleados pueden conectarse entre sí, pero no pueden, por ejemplo, entrar a redes sociales. Esto es muy común que se haga en las computadoras de trabajo. Entonces, de alguna manera casi que estás obligado a relacionarte con personas de tu mismo ambiente. O no estás obligado, pero tenés la posibilidad permanentemente de comunicarte de manera privada, de tener una conversación aún con un compañero de trabajo que no está en tu misma área o que no te lo cruzás todos los días, pero sí te lo podés cruzar en ese chat. De hecho, te sumo, cuando todavía no existían las computadoras y ya teníamos la disponibilidad de los teléfonos, teléfonos... Vos no vivías. Bueno. Vos no vivías en ese tiempo. Yo era chiquita. Bueno, ¿qué pasó? En esa época
te intercomunicabas por interno. O sea, si alguien quería seducir, y en esa época, incluso el día de hoy, hay muchas instituciones que más allá de la cuestión computarizada, tienen también esa cuestión del teléfono interno. De cubículo a cubículo te comunicabas vía interno. Entonces, si querías seducir a la otra persona, o querías conocerla, o querías comunicarte, solo tenías que averiguar cuál era el número de interno al que tenías que llamar. Había un aparatito que vos apretabas un botón y decía, señorita, ¿puede acercarse al consultorio? Bueno, ya lo tuyo. Mira, por acá nos cuenta Se llamaba Cintia Cronos. un poco. Eso no lo viste vos, no. No. Se llamaba Cronos. Cronos debe ser una marca, llamaba, cuidado. bueno, sí, es una marca, bueno, listo. Entonces no existen más. El intercomunicador, El digamos. intercomunicador, pero están todas las películas, ahora salían Sí. las películas. Apretabas un botoncito. Fíjate, Cintia nos cuenta para saber sobre... cada secretaría tenía un número, entonces vos apretabas ese número y cuando hablabas salía en off, ¿no? Salía Claro. la voz del que llamaba y pedía por la secretaria o pedía por, qué sé, Claro. por lo que sea, por un recetario. O sea que tenías que tener cuidado con lo que decías. Se han ocurrido 20.000 cosas, gente que se haya olvidado el botoncito apretado y seguía hablando. Y se escuchen cosas, bueno. El botoncito que se quedaba trabado. Bueno, Cintia que nos habla de la cuestión militar que yo le dije que desconocía bastante, dice, los suboficiales y oficiales no podían tener una relación hasta hace unos años, pero sí existen igual. Y nos pregunta, ¿mito o realidad? ¿Los médicos y enfermeros son muy propensos a meterse en el cuarto de descanso? Siempre la pelota... ¿Quién dijo que son solamente los médicos y los enfermeros? Siempre la pelota a la casa de Doña María. Claro, siempre... tiene mucho de mito eso, pero lo cierto es que, como dice Florencia, ¿por qué los médicos y los enfermeros? Un poco porque es un mito cliché y está lleno de películas y de cortos y demás. Y porque es una fantasía cliché. Una fantasía muy común, pero en todos los ambientes de trabajo eso existe. Así que Cintia, lamento, vos lo estás diciendo, se prohibía entre militares y sin embargo existían. Entonces, claro. Lo que se está viendo hoy en día es que si eso va a existir igual, claro, incluso fomentarlo, incluso poner áreas de la empresa donde los empleados se puedan comunicar entre sí o puedan tener... Esa es la nueva propuesta. Claro, hay propuestas futuras. Empezar a pensar en darle espacio a los empleados donde puedan conocerse. Para las relaciones interpersonales. Para las relaciones interpersonales, ¿no? A ver, médicos, secretarias... Sí, siempre estamos los médicos. En todas esas estamos los médicos. Personal de limpieza. Sí. Secretarias de otras, sí. ¿Vos sabés que ni te digo si están todos en una misma fiesta, te ¿no? cuento algo gracioso. Había un tiempo, ahora creo que no es tan así, pero bueno, había un tiempo donde cada personal, cada tipo de trabajo dentro del hospital tenía un tipo de vestimenta que era de color diferente. Entonces, bueno, las mucamas vestían de un color, las enfermeras de otro color, los médicos de otro color, las personas de vigilancia de otro color, bueno. Y era muy famoso decir cuántos guardapolvos uno había... para decirlo burdamente, cuántos guardapolvos se había volteado, ¿no? De cuántos colores. Entonces se contaban los colores de guardapolvo. Bueno, pero es todo mentira, entonces son todos mitos. Es todo mentira, no. Son todos mitos, cosas que la gente dice en los pasillos y no son verdades. Mira, hablemos de números. Yo vuelvo a sacar el machete porque los números. A ver si los números desmienten lo que yo digo. Bueno, hay un sociólogo francés, Ronan Chatelier, no sé cómo se dice, porque yo no sé leer francés, que dice: la vida en el lugar de trabajo ha sido considerada durante mucho tiempo como una zona neutral, prohibida a los sentimientos y al amor. Francamente, en realidad, es más como un bar o un club nocturno, un lugar que ayuda a que la gente se encuentre. Sí, lo leía eso. El autor dice que es
estás mucho más tiempo en el trabajo con un montón de otras personas Claro. que lo que vas a un bar o a un club. Es más difícil formar una pareja en un bar, dice él, que formar una pareja en el medio del trabajo. Hay alguien ahí que dice un arcoíris. Un arcoíris. Cuando hablaba de los guardapolvos. No hay guardapolvo que no haya... Bueno. Hay un sondeo, por ejemplo, que respaldaba una tendencia ya extendida en el mundo actual, donde muchos conocen a su pareja en el trabajo, Claro. debido a largas jornadas laborales y donde el acceso a Internet y otras redes sociales hacen del flirteo online algo habitual, es lo que decíamos de la intranet. Y dice, el 31% de los encuestados de una muestra de 1.100 personas admitió haber tenido un encuentro en el trabajo, aunque dentro de ese grupo el 63% lo describió como una aventura fugaz. Y la cosa que cuando la cosa duró un poco más, solo el 17% lo hicieron público, mientras que el 22% lo mantuvo en secreto y el 6% abandonó su empleo para evitar conflictos de intereses. ¿Qué porcentaje es ese último? 6%, casi abandonó nadie. el lugar Digamos de trabajo para... Digamos que casi nadie deja un empleo por una cuestión así, sobre todo porque no es tan fácil hoy en día conservar el empleo. Claro. Por acá también Business Insider encuesta entre sus lectores, 2.500 participantes, que desveló que la mayoría ya no demonizan este tipo de prácticas, el tema como las de Michelle Obama y Barack, Mónica Lewinsky y Bill Clinton, los affairs, digamos. Se oponen a que se regulen por ley y se ven suficientemente maduros y capaces para manejarlas y que no se le escapen de las manos. De hecho, según el estudio, el 54% de los participantes ha tenido sexo en la oficina. Dentro de este grupo, la mayoría, un 70%, reconoció que la relación no tuvo ningún impacto en su vida laboral, mientras un 14% admitió que le ayudó y solo un 4% se ve forzada a dejar el trabajo. Un 84% cree que el sexo con colegas debería practicarse con más frecuencia. ¿Qué pasa con eso? Vos hiciste hincapié en ¿qué pasa con eso del erotismo a veces del lugar prohibido? ¿no? Y la adrenalina de la buena. Alguna vez hemos hablado de eso cuando hablábamos de sexo kinky, ¿te acordás? La adrenalina y cuando hablábamos de fantasías de y de deseo sexual, sí señor. La adrenalina de los lugares peligrosos. Por ahí el lugar de trabajo tiene una adrenalina especial porque lo estás haciendo aparte a escondidas, ¿no? Claro. Y después está la otra adrenalina, que es la de las jerarquías. Sí, lo que yo hablo hay dos tipos de adrenalinas de jerarquía. Una tiene que ver con que una de las fantasías sexuales más habituales o más frecuentemente mencionadas cuando hablamos del sexo en el lugar de trabajo es el despacho del jefe. El despacho del jefe. Ya sea por el erotismo sobre la posición poderosa o para mancillar el lugar del más poderoso, o sea, hacerlo buscar el momento para hacerlo a escondidas. Claro, le ensucias. Mira lo que hice en tu oficina. Claro, este es la oficina, este es el consultorio, es el lugar donde trabaja el jefe. Este es el lugar donde más ganas tengo de tener relaciones. No, pero después está el tema del erotismo. Del erotismo del poder. Sí, yo lo llamo el erotismo del poder, pero bueno, en este caso es una cuestión de jerarquía nada más, ¿no? De con quién tengo ese affair. Claro. Y cuando el compañero de ese affair es un jefe, bueno, genera un clima especial. Claro, ¿no? Bueno, pero dentro de las fantasías erótico-laborales, el lugar, o sea, casi todas las... Mira, por acá tengo esto de que el mito de lo de la fotocopiadora es eso, un mito. Hay jefes acosadores y totalmente desagradables. Absolutamente. Bueno, entonces andá y tenés relaciones en el despacho de él. Y vengate. Claro.
El mito de el lugar de la fotocopiadora, que inclusive yo hoy ponía en la historia una imagen de fondo donde hay una pareja, Sí. donde ella está haciendo la fotocopia y él está atrás, como Y él- haciéndole el Y mimo. se aprieta un botón sin querer y empiezan a salir un montón de fotos de sus partes Claro. íntimas. El mito de la fotocopiadora es eso, es un mito de la habitación de la fotocopiadora que sobre todo se utiliza mucho dentro del rodaje porno. Pero resulta muy incómodo y sano y la maquinita casi siempre está situada en un lugar de gran accesibilidad, ¿no? Pero de entre los lugares donde han dicho como preferidos, el primero, la fantasía erótico laboral es el despacho del jefe, y después hablaban de otros lugares, en orden de preferencia. El almacén o depósito, la sala de conferencias, cuando no se está dando ninguna conferencia, por supuesto. La biblioteca. La propia biblioteca. oficina y el ascensor. Algún baño, el baño de la guardia. Otros cuentan con menos votos, pero hablan de el área de fumadores, demasiado humo, la cocina, demasiado olor a fritanga, y hablan como de diferentes espacios, ¿no? El ascensor, la escalera. El ascensor no, el ascensor es imposible, no se puede. El ascensor puede apretar un poco, nada más. Y depende. Bueno, también yo ya me imagino mucho, me imagino muchas cosas. Lo que se puede hacer en un ascensor, estaba entre los lugares preferidos el ascensor. Pero bueno, ya sabemos que el ambiente erótico laboral número 1, Sí, ahora y generalmente me los arrepiento, ambientes puede ser más erótico. agradables, Puede ser erótico el ascensor, los espejitos, sí. Sí, ¿por qué no? bueno, pero por eso, los jefes excitantes son los que tienen liderazgo, cosa que está en decadencia. ¿Sabes? Eso, El erotismo del poder, ese es el erotismo ese del es el poder erotismo del típico, poder. ¿no? Y por acá nos dicen, excelente chicos, totalmente cierta la exposición, muchas gracias. Pero bueno, justamente esta es la cuestión, ¿no? El erotismo del poder tiene que ver con una persona carismática. Dentro de los tipos de liderazgo, cuando hablamos de tipos de liderazgo en psicología laboral, el líder esperado es el líder carismático, el líder que sabe delegar cuando es necesario, que sabe cargarse al hombro a la tropa cuando es necesario, y que tiene un tipo de empatía donde se convierte en el amigo. Ese genera atracción. Y ese genera También atracción. Lo sexual, digamos. Guarda, porque vos sos muy buena onda con tus residentes. Bueno, ya te vas del tema. No sea cosa que alguno de ellos... Digo, eso genera también atracción sexual. Y puede llegar a generar atracción sexual. Pero dentro del ambiente laboral nos encontramos mucho con esas cosas. Incluso dentro de las fantasías más habituales, están, cuando hablamos de las relaciones de poder, las fantasías cliché también juegan en este punto. La cuestión de la secretaria o el secretario y la jefa, o el jefe. Sí. Inclusive se han hecho sketches. Voy a mencionar quizás uno de los más míticos, que fue el personaje de Alberto Olmedo, que era el secretario de... Ahora me voy a acordar, Chiquito Reyes, me sale, pero no es Chiquito Reyes. Puede ser que sea, no, ahora no me voy a acordar. Sí, el famoso, que luego fue remasterizado por Florencia Peña y... recordarme, Guillermo Francella, con el sketch de Sambucetti y la señora de Robles. Creo que era Chiquito Reyes, el secretario, que era acosado. Hace mucho tiempo. Y bueno, y dicen por ahí, no quedan carismáticos, existe uno en 1000. A ver, ojo, los líderes no siempre son los jefes, y esto es algo que siempre expliqué durante los años que estuve dando cátedra de psicología laboral, ¿sí? Los líderes no siempre son los jefes. Lo mejor que puede suceder es que el líder sea el jefe, pero a veces el que se erige como líder no es la persona de mayor autoridad. Bueno, pero ahí también puede ser erótico el liderazgo y también puede ser erótica la autoridad. Claro. Bueno, por ahí nos dice Dorita Vivo, por eso tengo la oficina en casa. Sí.
Está bien. Ese es el secreto para tener muchos años de matrimonio, seguramente. Bien. Claro. Bien, y después está el otro tema que sí o sí se desprende de esto, que son los acosos. Sí, mira, te diría que todo lo que es violencia sexual es para hablar extensamente en todo un vivo, porque el acoso laboral es bastante común, pero también hay que saber diferenciar cuando el acoso laboral tiene como fin. Yo explicaba mucho de esto cuando hablaba de patologías laborales en la cátedra, cuando la psicología, cuando el acoso laboral tiene que ver con que el fin sexual, con que el fin que se persigue sea conseguir la relación sexual, y cuando el acoso sexual dentro del ambiente laboral tiene como fin que la persona termine renunciando, y a eso le llamamos mobbing, y es un tipo de acoso Bien, laboral. bien. Bien, pero el acoso laboral no es sexual. Bueno, también puede ser Exactamente, un a acoso veces, índole sexual exactamente. para generar el disconfort. El acoso ¿no? sexual puede ser una de las herramientas que se utiliza dentro del acoso Para laboral. generar el disconfort y que Claro, renuncie la persona. digamos. exactamente. Mira, qué interesante. Pero bueno, el acoso sexual, obviamente que es la figura más nefasta cuando hablamos de lo que es el sexo en las relaciones laborales, ¿no? En los ambientes laborales. Y esto ya estamos hablando de tipos de violencia. Sí, y bueno, pero un acoso sexual con la idea o con el fin de hacer que la persona renuncie también no deja de ser nefasto o mucho más, ¿no? Claro, lo que pasa es que la diferencia fundamental está en el objetivo. Cuando el objetivo tiene que ver con el fin sexual, con conseguir tener una relación sexual, Es más hasta noble. podemos empezar a... No, no es... No escuchen eso, entiendan que es un chiste, por favor. Perdón, es el chiste. Entiendan que es un chiste. El acoso sexual con el fin sexual empieza a irse para el lado del rótulo de el abuso sexual o la violación. Porque a veces la persona acosada, cuando finalmente consigue, no siempre es, a ver, es voluntario o no es voluntario conseguir la relación sexual. Lo que puede suceder, por ejemplo, es que dentro del acoso sexual esté incluido que generalmente se da de un superior a un subordinado, que el superior amenace con dejar sin trabajo a la persona, y que cuando la persona se siente con mucha necesidad de seguir trabajando, tenga que acceder, y eso no lo hace voluntario, accede porque no tiene otra. Es prácticamente una violación. Sí, por lo menos una violación de los derechos sexuales. Sí, claro. Entonces, por eso te digo que va muy por... Hasta podríamos hacer un vivo entero hablando de todo lo que son las violencias sexuales. En el ámbito laboral. Y no solo en el ámbito laboral, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, y es para hablar larguísimo, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de esta cuestión del erotismo en el poder, vos habías estado escuchando una columna de radio, puede ser, hace poco, que hablaba un poco de esto, del me enamoré de mi jefe. Sí, bueno, un poco también se nos ocurrió hacer este vivo a partir de esa columna radial que escuché, ¿no? Del me enamoré de mi jefe, y de alguna manera de lo que se trataba esa columna era de este erotismo que yo decía recién, que genera una relación de poder, o estar cerca de alguien poderoso, o no solo de poder por poder el poder de las decisiones, sino a veces por el mismo poder económico que moviliza, o el poder que representa en una empresa. Bueno, Claro, bueno, eso genera en algunas personas cierta atracción, ¿no? O sea, sí. hace que se fijen en esa persona. Pero convengamos que tener sexo en el trabajo puede ser una experiencia, no solamente, o sea, sexo en el trabajo y sexo con un compañero de trabajo, puede ser una experiencia altamente gratificante. Si hablamos de en el ambiente laboral, el vértigo y la adrenalina le ponen un poco más de picante a la situación. Sí, claro. Pero también es cierto que es la posibilidad de conectar emocionalmente con alguien, ¿no? De cuántas relaciones laborales han surgido grandes historias de amor, y familias inclusive, ¿no? Sí, por Inclusive, supuesto. vamos a entender algo.
Cuando yo hablo cuando siempre que yo di la primera clase, la clase de apertura de psicología laboral, le solía preguntar a mis alumnos cuál era su trabajo. Y los que solamente estudiaban me decían que no tenían trabajo. Y hay una cuestión, hay una característica muy particular del trabajo, que es que el trabajo me da identidad. Pero además implica que yo hago un esfuerzo a cambio de un tipo de recompensa. Y cuando yo soy estudiante, mi trabajo es ese. Yo trabajo de estudiante. Porque yo hago una inversión de tiempo estudiando para obtener una recompensa a cambio que tiene que ver con lo que luego va a ser el camino de la carrera universitaria o de la carrera terciaria para obtener un título, ¿sí? Y a veces esa cuestión, si pensamos en el estudiar también como un trabajo, encontrar a tu compañero de vida dentro del ambiente universitario, por ejemplo, es algo muy común. Más de una pareja se ha encontrado y se ha encontrado toda la vida, ya sea en el ambiente universitario, en el colegio secundario, en los encuentros entre colegios. Y muchas veces los estudiantes dicen, no, yo no tengo trabajo, yo estudio. Estudiar es un trabajo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En términos de psicología, lo dije muy reducido, pero en términos de psicología laboral y de psicología del trabajo, hay toda una concepción sobre lo que es la psicología del trabajo y todo el concepto en general, y lo que es el concepto psicológico del trabajo, que también incluye el estudio como una forma de trabajo, donde la remuneración que obtiene no es económica, tiene que ver con la satisfacción, que tiene que ver con la sensación de bienestar, de sentir que uno está logrando cosas, ¿no? Bien, muy bien. ¿Vamos redondeando esto? Vamos redondeando. Así que bueno, creo que hemos tocado casi todos los temas que habíamos pensado, ¿verdad? Voy a aprovechar para decir ahora nuevamente lo que siempre repito en algún momento de los vivos. Estos videos recorren después la web por muchos lugares, así que nos vamos a presentar, cosa que tenemos que hacer al principio. El público se renueva, y siempre dice la Chiqui. nos olvidamos. Ella es Florencia Muchico, es psicóloga, sexóloga y especialista en parejas. Yo soy Alejandro Urresti, soy médico urólogo, ¿Qué soy yo? Aparte de... Sos médico urólogo, tenés una gran capacitación en medicina sexual. Sos uno de esos médicos que no se encuentran en cualquier lado. Y soy el encargado del sector de medicina sexual en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. Y bueno, con eso hacemos Sex Med Sex, que es este dúo que tratamos de explicar de alguna manera todo lo que tiene que ver con el sexo, la medicina desde lo científico y, ¿por qué no, también desde lo social, como fue el vivo de hoy? La sexualidad es más. Y Sex Med Sex no solamente es una página donde tratamos de comunicarnos con la gente y comunicar diferentes conceptos y conocimientos, sino que es parte de nuestro proyecto de trabajo, tanto laboral, tanto dentro de las redes sociales, como dentro del ámbito de lo académico. Siempre trabajamos dentro del ámbito de lo científico y de lo académico también como equipo, y ese es nuestro objetivo. Vamos como último aviso parroquial, acuérdense, si les gustó esta charla, si les gustó este video, una vez que se publica, nos regalan un like, hacen algún comentario, inclusive etiquetando a algún amigo, se lo envían a alguien. Como siempre dice Ale, si les gustó el video, se lo pueden mandar a todas las personas que les caigan bien, y si no les gustó el video, se lo mandan a la suegra. Y no solo... perdón. Hoy no perdón, cenás. Susi. Hoy Susi. no cenás. Espero que no esté escuchando. Pero una cosita más. Si no le gustó, pongan abajo no me gustó. Porque a nosotros nos viene bien igual todos los comentarios. Así que si no les gustó, pongan, que la crítica siempre ayuda. Así que bueno, y como digo siempre, gracias de corazón
porque si ustedes no estuvieran ahí, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos acá. Así que desde el Vamos, muchísimas gracias y esperamos que en las próximas semanas nos vayan saliendo las entrevistas que fuimos pensando y los temas que vamos pensando para seguir acompañándonos en nuestros vivos de los viernes que los teníamos que retomar en algún momento. Ya estamos otra vez en carrera. Empezó de nuevo la temporada. Así que bueno, buenas noches y muchísimas gracias por estar ahí. Buenas noches a todos.